¿Lo vas a grabar? Bueno, qué tensión. Perdóname. Amigas, amigos del Museo de Santa Cruz y también del Museo de los Concilios, bienvenidos otra tarde más aquí al museo. Voy a acercar el micro, pero bueno, creo que se me oye bien, ¿no? El 27 de abril se celebra el Día Internacional del Diseño y la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz Vivo, aprovecho para saludar a su presidente, a Rafael García Serrano, pues no quería dejar pasar este día sin señalarlo en el calendario de los actos que celebramos aquí en el museo y con muy buen criterio pues pensaron en avisar, que también le aprovecho y le saludo a nuestro buen amigo Roberto Campos para que nos hablara sobre el diseño. Realmente diseño, arte, historia son términos que están íntimamente unidos, relacionados, ¿no? El diseño va cambiando con el paso del tiempo, con la historia, el arte va cambiando. Querer establecer un límite entre arte y diseño, esto es arte, bueno, no sé, de este tipo de cosas, de estas cuestiones y de otras, por supuesto, va a hablar Roberto Campos, que tiene una voz mucho más reputada para este tema que la mía. Por lo tanto, yo no voy a decir nada más, simplemente darle las gracias por estar aquí con nosotros y darle la palabra a Rafael García Serrano, que creo que también le puede presentar mucho mejor que yo. Gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Gracias yo también en nombre de la asociación por estar esta tarde aquí con nosotros. Darle las gracias al profesor Roberto Campos por acceder a nuestra invitación de que impartiera docencia hoy fuera de la universidad aquí en el Museo de los Concilios. El marco, si Santa Cruz es un marco incomparable, pues no menos incomparable es este otro marco del museo filial del Museo de Santa Cruz, que por razones de obra ahora no se puede utilizar para estas actividades, y entonces, bueno, afortunadamente pues tenemos este otro espacio también maravilloso para este tipo de actividades. Presentar a Roberto, viéndole a ustedes, pues es casi un sinsentido, iba a decir, porque conocen suficientemente, algunos mucho mejor que yo, por razones obvias, pero sí para algún otro, pues recordar que es un magnífico artista plástico, un magnífico pintor. En esa faceta, recordar que tuvo beca para estudiar en la Academia Española de Roma, en el Colegio de España en París, en la Sorbona, y ha expuesto en numerosas galerías, con galeristas que incluso ha estado en la Feria de Arco, puso también en el extranjero, en Canadá, en Alemania, por citar dos sitios así muy relevantes y donde hay mucha obra suya, especialmente en Alemania, y ahora, pues junto con la actividad artística, está también de profesor, como saben, en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, donde da clase y coordina el grado de diseño. Por eso, dado esta formación
artística y esta formación docente en el área del diseño, un tema, como yo creo que ahora vamos a ver, bastante más complejo de lo que podría aparentemente ser, pues nos pareció que celebrar ese Día Mundial era una buena ocasión pues para que nos hablara de este mundo del diseño, que además pues yo creo que en este sentido todos vamos a aprender. Y lo importante es lo que el profesor Campos nos va a decir ahora, de manera que nada más reiterarle las gracias en nombre de la asociación a todos por asistir aquí y darle las gracias obviamente a Roberto por prestarse a compartir su conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradezco las palabras de Antonio y de mi querido Rafael. Como además sabéis, con la reciente exposición del Museo de Santa Cruz de hace escasos meses, pues ha sido le llamo en broma mi comisario, porque fue realmente la persona que se inventó o que me metió en todo ese lío tan bonito que ha resultado ser la exposición en el museo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Os agradezco vuestra presencia aquí, por supuesto la invitación por parte de la Asociación del Museo de Santa Cruz Vigo, por pensar en mí para celebrar con esta charla el Día Internacional del Diseño. Algunos de ustedes me conocerán como artista plástico, pintor, y se preguntarán qué hago yo aquí hablando sobre este tema. Yo también. Pero creo que sinceramente el resto de conferenciantes capacitados hoy estaban ocupados. Por lo cual, pues bueno, me ha tocado. Bueno, fuera de bromas, si esto fuera posible, mi profesión desde hace 15 años es la de docente de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, como decía Rafael, como coordinador de proyectos y profesor en varias asignaturas de los grados de Publicidad, Diseño, Bellas Artes y Arquitectura. Tuve la fortuna de incorporarme al equipo asesor que creó el grado en Diseño, el primero en una universidad española en 2008, cuando la Universidad Española pasa al Plan Bolonia, y tuve la suerte de estar ahí en esa génesis. De tal forma que me defino como un artista especializado, apasionado tal vez, o una cursi, por el diseño. Tanto es así que terminé orientando mi doctorado en Humanidades a un tema de pleno centrado en el diseño. Tesis que defendí en 2017 bajo el título de Belleza, Forma y Función en la obra de Ronan y Herman Burelek, que, si tienen interés luego y hay ocasión, podemos comentar. Por cierto, si al final de la charla tenemos un momento, lo más interesante serán sus preguntas y el diálogo que podamos establecer, lo cual demostrará que mis palabras les han provocado dudas, cuestiones y, por qué no, discrepancias sobre lo que aquí les cuente. Así como les decía, he conseguido convertir mi pasión, afición o vicio en una forma de vida o viceversa. Precisamente el origen de la idea y el título de esta charla, puro spoiler, por otro lado, parte de mi convencimiento de que la labor del hombre como diseñador, es decir, como mejorador del entorno y las condiciones de vida a través de la inteligencia aplicada, se fundamentan profundamente en la antropología. Intentaré en esta charla, en su primera parte, aclarar ciertos conceptos como la propia definición del objeto de estudio, como diría un académico, para posteriormente, si les he convencido, analizar e ilustrar cómo los conceptos de belleza, forma y función han evolucionado con el hombre en base a ideas, tendencias, gustos, acontecimientos políticos, económicos e históricos que no son ni mucho menos ajenos a la historia del diseño. Para empezar, me gustaría aclarar mi posición sobre qué es diseño, ya que a lo largo de los 2 últimos siglos se ha tratado de definir esta labor cuya frontera en otras disciplinas, a veces difusa, nos ha llevado a sucumbir en un proceloso mar de tópicos. Cuando, como anuncio en el título, todo es diseño, o al menos, como diría mi admirado Pepe Cruz Novillo, es todo lo que no hizo Dios. Acudiré hoy, es inevitable, a la sabiduría de este enorme artista y diseñador al que en mis años de docencia he tenido la enorme fortuna de tratar e intentar aprender lo máximo a su sombra. Pepe es maestro no solo en obra, Repsol, el puño del PSOE, COPE, Correos, etcétera, así hasta 300 marcas, casi 300 marcas de imágenes corporativas, amén de los mejores carteles de la historia del cine español. Digo, es también maestro en tratar de definir con brillantes aforismos qué es el diseño, el arte y las diferencias entre ellos.
El arte es un camino de ida, el diseño es un camino de vuelta, nos dirá, para denotar el carácter experimental e investigador de la labor del artista y el peso de la efectividad que produce la experiencia de lo conocido para resolver problemas de diversa índole en la labor del diseñador. Otra metáfora maravillosa de Claude Novillo, como ven, la sabiduría reflexiva del personaje da, desde luego, para una charla monográfica, será la flecha en la diana. La idea es la siguiente: el objetivo de un diseñador con un arco y una flecha frente a una diana en cuyo centro se marca el círculo menor será acertar en ese pequeño punto que marca el 100. Pepe nos remite aquí a los condicionamientos que restringen la libertad del diseñador: cliente, briefing, plazos, presupuesto, legibilidad, imagen corporativa de sponsors, etc. Sin embargo, se preguntarán ustedes, ¿qué hará el artista arquero en la misma situación? Les diré: lanza una flecha a una pared, en blanco, coge una brocha, coge pintura roja y en el lugar en el que se ha clavado la flecha, pinta el 100. Así, el artista, libre de las restricciones con las que hemos visto que el diseñador debe lidiar, se entrega a una labor abierta y experimental en la que el concepto de acierto o error es mucho más personal o etéreo. Etimológicamente, el término es muy próximo en origen a designio y, curiosamente, en significado también. Por la labor del diseñador será pensar antes de hacer, proyectar y prever o designar la conformación de uso y externa del objeto, web, tipografía, etc., para conseguir los mejores resultados en base a briefing, presupuesto, cliente, etc. Resulta significativo que en Italia, una potencia tanto en número de creadores y productoras como en la tradición y cantidad de talento, utilicen el término design en inglés, puesto que diseño significa literalmente en italiano dibujo. Como vemos, surge aquí la primera dificultad en nuestro intento de definir qué es diseño, el elemento frontera del arte o las artes plásticas. Desde mi posición habrá siempre un término que en caso de duda será de enorme ayuda a la hora de definir esta a veces difusa frontera: la función. Es decir, todo objeto que llamemos diseño, sea de cualquier especialidad de las que este amplio término contiene, siempre albergará una función, es decir, un porqué y sobre todo un para qué. Desde los elementos más tecnológicos o sofisticados en su proceso de ideación a los más sencillos o intuitivos, todo objeto diseñado es un objeto pensado para ser funcional. El cumplimiento en mayor o menor medida de esta premisa nos llevará a hablar de buen o mal diseño en base a cómo soluciona el problema o acción para el cual ha sido concebido. Vemos de esta manera que utilidad o usabilidad se podrían considerar los primeros condicionantes que hemos de tener en cuenta al tratar de definir qué es el diseño. Como decimos, esos diseños que cada día sufrimos en nuestras carnes al ser conscientes de su dificultad de uso, tipografías, webs, sillas, tiradores, aplicaciones, etc., nos llevarán a definirlos y tal vez acordarnos de quién los perpetró como mal diseño, jamás como muy poco de diseño o un poco de diseño. Esta interesante cuestión será ampliada más adelante. Sin embargo, cuando de manera casi inconsciente disfrutamos de un objeto de perfecta ergonomía, una tipografía armónica y apropiada o una puesta en página equilibrada, no solemos ser conscientes, por lo que suele ser bastante verdad en lo que solemos decir, que el buen diseño es invisible y el malo está por todas partes. Pues damos por hecho que la misión mínima que ha de cumplir un buen diseño es funcionar. Como objetivo principal podemos decir que el diseño, el bueno, puede hacer un mundo mejor, es decir, más transitable, comprensible, visible, legible, etc. Por otro lado, nuestra relación con el diseño es continua, cotidiana, total y necesaria. De tal manera, la belleza o no del objeto cotidiano nos sale al encuentro en un sinfín de acciones diarias. Los objetos y su diseño tienen la posibilidad de estetizar el mundo. A diferencia del arte, el diseño conforma la estética de lo cotidiano. La experiencia estética artística demanda en principio mayor conocimiento y disposición y en la mayoría de los casos mayor esfuerzo por parte del hombre que ha de propiciar ese encuentro. Normalmente en los lugares de cultura artística, museos, galerías y otras instituciones, tratándose por lo general de un oyente más especializado. El hombre, sin embargo, en contacto con lo cotidiano, se proyecta sobre los objetos y tiene la capacidad de ampliar el horizonte de belleza y conocimiento en la llamada cultura material. La vinculación emocional y estética se funden en una cuando el usuario encuentra el sentido de uso en el objeto y lo incorpora a su contexto objetual, convirtiéndose en compañeros cotidianos, definiendo paisajes contextuales, emocionales y estéticos.
Cuando hablamos de diseño invisible nos referimos al mismo concepto que Ana Calvera define como diseño transparente, en contraposición al diseño opaco. El primero será aquel en el que, debido a su correcto funcionamiento, ni siquiera reparamos. Sin embargo, si la lectura es incómoda, comenzamos a preguntarnos por qué, y en ese momento es cuando el usuario suele entender la importancia del diseño, del bueno. Como el concepto de diseño opaco, la autora se refiere a aquellos diseños en los que la importancia o el foco de atención está puesto en el diseño formal más que en la función. Este es el ejemplo de mucho de lo que se ha dado a llamar diseño espectáculo, que antepone la presencia y la llamada de atención visual a otros elementos que componen el diseño. No se ha de interpretar como mal diseño o peor que el que definimos como transparente. La diferencia, a mi manera de ver, está en que elementos de su proceso o configuración se han potenciado en detrimento de otros. Si continuamos con el ejemplo de la lectura, cuando nos enfrentamos a un cartel contemporáneo en el cual se ha realizado una caligrafía o lettering ornamental, posiblemente reparemos en la belleza de las formas, estructura y color, e incluso ensalcemos la habilidad del creador. Pero lo más probable es que la legibilidad sea menor que la del primer ejemplo que hemos visto. Como decimos, la habilidad del diseñador será equilibrar ambas posibilidades o incluso apostar abiertamente por una de ellas. Mas habrá de ser consciente que la imposibilidad de llevar ambas simultáneamente a extremos con demasiadas posibilidades de éxito. A esta primera condición de la función le uniremos posteriormente la segunda, el trascendental de la belleza, que veremos que tiene ciertas particularidades que difieren de las clásicas aplicadas a nuestro juicio frente a la obra de arte o la propia observación de la naturaleza. Se podría alegar aquí, en contra de esta idea, la pretensión artística de ciertos creadores en el diseño, de experimentar e incluso desdibujar esa frontera arte-diseño que estamos trazando. Pero incluso en la propuesta más extravagante que podamos tener en mente, el autor piensa siempre en la funcionalidad mínima de aquello que está creando. Un ejemplo sencillo pueden ser las pasarelas de la Semana de la Moda de París o de Milán, etc., en las que vemos proyectos a veces difícilmente vestibles. Bien, pues aún en estos casos extremos, el autor es un diseñador o creador dentro del mundo del diseño de moda, y esa obra está destinada desde su conceptualización a una pasarela y no a un museo o una galería de arte. Diseñar será, por tanto, pensar antes de hacer, proyectar, conceptualizar, investigar, testar, en un proceso a veces interminable en el que el I+D, ensayo y error, prototipado, etc., nos llevarán, en el mejor de los casos, a crear un buen diseño. Nos servimos, por lo tanto, de los diseños para mejorar nuestras condiciones de vida, llámese confort, comodidad, etc. Y ya desde las cavernas adaptarnos a través de la inteligencia creadora cada vez mejor al entorno. Visto así, el diseño ha sido desde la noche de los tiempos imprescindible para la vida del hombre en la Tierra. Baste pensar el drama contemporáneo que se ha ido hoy en día de casa sin móvil o sin batería, comparable a adentrarse sin la antorcha en la cueva para el hombre neandertal. Estarán conmigo en que al menos la sensación de desvalimiento o casi desnudez es bastante similar. Los objetos nos aportan confort, seguridad, etc. y en poco tiempo, en el ejemplo del móvil, se vuelven totalmente imprescindibles. En la imagen, dos objetos que probablemente representan un enorme avance para el hombre en la Tierra, en cada momento, pero ¿podríamos decir cuál de los dos es objetivamente mejor diseño? La respuesta, como casi todo en esta vida, ha de ser contextualizada, en el momento y problema que pretenden resolver. No sabemos si el mismo artista que pinta los murales de Altamira, etc., es además el diseñador que piensa en la mejor manera de usar el sílex, tal vez simplemente encontrado por primera vez, golpeado después para conseguir un borde cortante. Con este todavía sujeto en la mano se le facilita su tarea de despejar sus trofeos de caza. Tal vez por la propia experiencia de usuario, algo después provea esta simple piedra del asa para poder hacer mayor fuerza e incluso lanzarlo. Y tal vez después del I+D cavernario correspondiente, reflexiona sobre la posibilidad de dotarle de un mango más largo y crear así una lanza que pueda arrojar desde mayor distancia al animal. Esto es diseñar en el sentido antropológico de la palabra. Visto que el diseño es imprescindible de la evolución del hombre en la Tierra, ¿qué función, uso tiene el arte? ¿Ninguna? Diría que desde el punto de vista utilitario, ninguna, y es ahí donde reside su incomparable grandeza. Ya que no siendo en absoluto imprescindible para subsistir, es absolutamente necesario para, como dice un antropólogo amigo mío, descernizarnos.
es decir, para completarnos antropológicamente como hombre en cuanto a hombre. Con mis alumnos, con el objeto de que reflexionen sobre aquello a lo que han decidido dedicarse, realizo un sencillo ejercicio inductivo. Les pido que enumeren la cantidad de acciones y objetos implicados desde que se levantan hasta que llegan a la universidad. Ejemplo: ducha, vaso, peine, bueno, el que tiene esa suerte, cepillo de dientes, gafa, ropa, móvil, ordenador, bolígrafo, coche, metro, bus, etc. Bien, convenimos en que todas estas acciones son posibles gracias a que alguien ha diseñado todos esos elementos. Ergo, el diseño es imprescindible para la vida funcional material según la conocemos. Paso entonces a preguntarles que si en ese par de horas en las que han interaccionado con tantos objetos, alguien ha tenido la necesidad de pensar en las Meninas, en el Guernica o en el David de Miguel Ángel. La respuesta más común, lógicamente, es que no. Ergo, el arte no es imprescindible para nuestra vida diaria, ¿cierto? Intencionadamente, como ven, les convenzo de que es así, hasta que les pido que cierren los ojos e intenten imaginarse sin la música que han escuchado, sin la literatura, aunque sea Harry Potter, películas de Disney, etcétera, que les han conformado en el sentido más profundamente antropológico en lo que hoy son. Tras unos segundos de vértigo espiritual, solo entonces concluyen efectivamente que necesitamos ambas vertientes como hombres, la funcional operativa, diseño, y la poética, artística, reflexiva, cultural y aspiracional, el arte, que nos descerdiza definitivamente. Tenemos noticia del hombre en la Tierra a través de sus objetos y el estudio de los mismos nos permite desde la arqueología, etnología y antropología estudiar sus avances, logros y evolución. La historia del hombre es también la historia de sus objetos. Desde ellos proyectan dichas disciplinas de estudio la imagen de lo que es capaz de hacer, construir y solucionar en cada estadio evolutivo. Lo que comienzan siendo elementales objetos de necesidad se van completando con otras funciones, se transforman en objetos de expansión, donde la estética, la función, lo simbólico y lo significativo arropan, cuando no transforman, el propio sentido y visión del objeto. Hoy en día metemos una acumulación de lo que hemos sido, y la antropología ha tratado de reflejar cada uno de estos modelos en homos distintos que evolucionan o se basan sobre el modelo anterior. El homo faber, aquel que simplemente construye y fabrica elementos útiles que facilitan sus tareas basados en la intuición y experiencia. Con algunas necesidades básicas resueltas, el sapiens trata de mejorar estos utensilios perfeccionándolos en cada nueva versión, como hemos visto. Una vez alcanzado cierto control sobre sus circunstancias y entorno, tal vez se comience a hacer algunas preguntas, y el querens se preguntará tal vez ¿qué hago yo aquí? ¿Estamos solos? ¿Qué sucede cuando morimos? En un pensamiento prefilosófico, mágico o religioso. Es decir, el hombre mira tal vez por primera vez hacia arriba y tal vez talla, decora o personaliza, ergonomía, la quijada o el hueso del que se sirve. Fenómenos de nuestro tiempo serán el ludens, que con un panorama más confortable y seguro se divierte y juega. Para terminar con un modelo plenamente contemporáneo que será el videns, es decir, aquel que se divierte observando mucho más pasivamente. Siempre estoy tentado de calificar este último como el homo Netflix, pero me parece que suena poco científico. Donald Norman, como experto en diseño emocional, destaca la capacidad que tienen los objetos que nos rodean para transmitir elementos que están relacionados con lo simbólico y lo emotivo, más allá de lo estrictamente material o funcional. En nuestra vida, los objetos son mucho más que meras posesiones materiales. Nos hacen sentirnos orgullosos, no porque hagamos ostentación de nuestra riqueza o nivel social, sino por el sentido que dan a nuestra vida. Un objeto favorito es un símbolo que establece un marco positivo de referencia mental, un conjunto de recuerdos gratos o a veces la expresión de la propia identidad. Y a su vez ese objeto guarda una historia, un recuerdo, una memoria y algo que nos une personalmente a ese objeto en particular, a esa cosa particular. Como decíamos hace un momento, diseño es todo. Esta afirmación probablemente parezca a estas alturas innecesaria, pero tiene todo el sentido, pues si preguntamos a pie de calle qué es el diseño, es muy probable, hay algunos experimentos al respecto, que los primeros términos que aparecieran fueran lo exclusivo, lo caro, lo lujoso, lo sofisticado, lo frívolo, etc. Todos estos tópicos han conducido a una pertinaz falacia que personalmente detesto y que no ha hecho ningún bien a nuestra disciplina ni, por supuesto, a la imagen ciertamente frívola que en general se suele tener de ella, la omnipresente adjetivación de diseño.
La cuestión del lujo la trata con profundidad el teórico italiano Bruno Munari en su libro de referencia Cómo nacen los objetos, apuntes para una metodología proyectiva, y concluye y me adhiere que el lujo no es un problema de diseño, es otra cosa. Todos hemos escuchado vive en una casa de diseño, siempre viste de diseño o conduce coches de diseño, etc. Pero ¿esto qué es? ¿Por qué? En el fondo se refieren, intuyo, a algunos de los tópicos anteriormente enumerados: caro, exclusivo, pretencioso, etc. En el mejor de los casos a diseño de autor, quiero entender. En cualquier caso, la pieza de la ropa es un muy útil objeto tan inteligentemente diseñado como el elemento de más alta tecnología, o las piezas de una pasarela de alta costura tanto como la camiseta más barata de Zara. Podemos hablar de bueno o mal diseño, caro o barato, útil o inútil, bello o terrible, pero siempre de diseño. Sin embargo, pocas veces escuchamos una pinza de la ropa de diseño o un barreño de diseño, y si es así, será casi irónicamente señalando lo estrambótico, colorido, extraño, cuando no inútil del objeto. Sin embargo, toda pinza de la ropa o clip para coger papeles, etc., es un diseño. De hecho, les reto, la próxima vez que pasen por un polígono industrial y ven una nave de sofás o muebles baratos al por mayor, probablemente lean un vistoso cartel que grita «Sofás de diseño», cuando no sofases, normalmente perpetrado en una terrible tipografía. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Sin embargo, no leeremos nada parecido en la puerta de Vitra, Cassina, Artemir, Chanel, Louis Vuitton, etc., ni siquiera en IKEA, que creo que ya descartó su exitoso y eficaz claim diseño democrático. Esta posición, la de considerar todo objeto creado por el hombre como diseño, será habitual en la obra de algunos teóricos italianos, especialmente de Andrea Branci, y no se hará división entre objeto o utensilio y diseño, pues todo lo creado por el hombre a lo largo de la historia será un diseño, independientemente de su forma de producción. De ahí también que la utilización de diseño de producto parezca menos limitante que la de diseño industrial, pues implicaría, por ejemplo, dejar fuera los procesos artesanales como propios del diseño objetual. Como apuntaba hace un momento, una cuestión particular será la de la belleza en diseño, que a diferencia del criterio de lo bello aplicado a la obra de arte o a la propia observación de la naturaleza, se ve aquí participado de una cuestión funcional anteriormente definida. Tradicionalmente, la cuestión de evaluar la estética de los objetos de diseño ha constituido un problema que complica principalmente la intervención del concepto de uso-utilidad. Si bien frente al objeto artístico, más allá de lo emotivo y simbólico, utilizamos unos criterios de belleza más o menos conocidos y aceptados, frente a los objetos diseñados ha surgido históricamente la duda de si esos mismos criterios son válidos o siquiera suficientes. Por lo tanto, evaluar un objeto que tiene una función exclusivamente por la forma externa, color, textura, etc., puede ser válido, pero parece, como veremos, que casi nunca es suficiente. Habrá, por lo tanto, que completar ese análisis estético con otros parámetros que intervienen específicamente en el diseño y que insoslayablemente influirán en nuestra percepción y criterio estético sobre los objetos. Veremos, por ejemplo, cómo la cuestión de la belleza de lo útil, que desde la antigüedad ha sido una cuestión de debate, será un criterio nuevo que en absoluto aparece en nuestra evaluación o apreciación estética frente a la obra artística, lo que Isabel Campí llama de lo bello de las cosas. En esta frase debemos apreciar matices sutiles, pero tal vez ahí reside la gran parte de la belleza del diseño, en la posible perfección de las formas o más bien cómo éstas se adecúan al uso. Incluso si leen esta frase descuidadamente, tal vez alguien repare en esos matices. Son, como vemos, 4 tipografías diferentes. En la evolución de las grotescas sans serif o de palo seco, Alquilen Grotesque, 1896, Universe, 1954, la mítica helvética, 1957 y, desgraciadamente, la Arial de 1982. Pero no son todas iguales y no da lo mismo. En la última imagen observamos la sutilidad de la pata danzarina de la R de la helvética frente a la tosquedad de la pata escayolada de la R de Arial, así como la boca abierta de la C en Arial frente a los elegantes terminales horizontales de la helvética. En la historia del pensamiento han existido diferentes posturas respecto a la belleza y a su incidencia en lo formal o en la función de los objetos. El concepto de armonía y, sobre todo, de equilibrio entre las partes era para los pitagóricos en lo que residía la belleza formal del objeto, remitido al término siempre de la armonía. Sin embargo, para Sócrates existen las cosas que son bellas por su función,
además de por su proporción estética o pura configuración formal. Leo. ¿Y tú crees que una cosa es bien y otra la belleza? Le pregunta Sócrates a Aristipo de Cirene. ¿No sabes que todas las cosas son bellas y buenas para el mismo fin? En primer lugar, la virtud no es buena en un sentido y bella en otro. En segundo lugar, se considera a los hombres bellos y buenos en lo mismo respecto a lo mismo. Y en los mismos aspectos en los que los cuerpos de los hombres parecen hermosos y buenos, en esos mismos aspectos, todo cuanto utilizan los hombres se considera hermoso y bueno respecto a aquello para lo que tenga utilidad. ¿Entonces un capacho para transportar estiércol es algo hermoso? Sí, por Zeus. Y un escudo de oro es algo feo desde el momento en el que el capacho está bien hecho para su uso y el escudo no lo está. Una reflexión similar podemos extraer del diálogo de Sócrates e Hipias sobre la belleza de una marmita. Sócrates, así pues, dirá él, ¿una bella marmita, según tu opinión, también tiene belleza? ¿No? Hipias, he aquí, Sócrates, lo que yo pienso de ello. Sin duda que un objeto de este género, cuando está bien hecho, tiene su belleza. Podemos enfocar el ejemplo en disciplinas dentro del diseño, moda, producto, gráfico, digital, etc., de una forma que creo bastante visual. Un objeto de uso puede en principio atraernos por su material, textura y proporciones, etc. Conjunto de sensaciones de las que posiblemente concluir que el objeto es bello, pero si al utilizarlo, sentarnos si es una silla, a los pocos minutos no encontramos la posición idónea o nos requiere un esfuerzo demasiado importante encontrar cierto confort, nuestra primera impresión de belleza se ve inmediatamente participada de esta experiencia de usuario. Y mentalmente haremos media de ambas. Esto mismo sucederá, digo, como respecto a una bella tipografía, poco legible, una armónica interfaz de web con una mala usabilidad o una pieza de vestuario que nos resulta incómoda por la hechura, material o confección. Los objetos que llamamos diseños no lo son solo para ser observados, como una pieza de arte, sino que el uso es parte de su belleza e incluso podría asegurar que a veces esa sensación de practicidad se antepone a la evaluación física o sensorial del objeto diseñado. Cuando pregunto a mis alumnos si consideran que su iPhone es bello, en coro, a lo griego, me responden que sí. Es ahí donde les demuestro que son griegos clásicos, pues equiparan lo bueno con lo bello y, ¿por qué no?, con lo verdadero. Sin embargo, si a continuación pongo su móvil en la mesa al lado de otro de diferente marca, hoy en día por la homogeneización de estos dispositivos rara vez somos capaces de diferenciarlos, luego la belleza del iPhone reside sobre todo en la usabilidad o función, cuando no en lo simbólico de pertenencia aspiracional, como explicaremos luego. Los objetos que nos rodean conforman cada vez más nuestra manera de ser y de estar, y su función es hacernos la vida más fácil, pero además más bella. Es decir, que en mayor o menor medida nos satisfagan estéticamente y creen un entorno de experiencia agradable. Decenas de objetos crean ese ámbito donde realizamos nuestras acciones cotidianas. Con estos objetos establecemos un mayor o menor vínculo emocional, que puede derivar de su aspecto o de su mejor o peor desempeño de la función asignada, y nos acompañan desde un corto periodo de tiempo a toda una vida. El hombre produce objetos que necesita y objetos con los que entabla relaciones afectivas, y esta relación condiciona de una manera a veces inconsciente la vida de las personas. El buen diseño se ocupa de proporcionarnos el componente emocional o afectivo que completa la estricta función de uso de los objetos que nos rodean. El componente estético, formal y funcional nos demostrará cómo el hombre, más allá de satisfacer una serie de necesidades básicas a través de útiles o herramientas, ha contemplado siempre el elemento estético, simbólico, sígnico y emocional en la construcción de los mismos, intentando superar las limitaciones elementales que el arquetipo plantea. La capacidad simbólica y significativa de los objetos y su aspecto, cabe destacar que en la mayoría de los casos será el usuario el que personalice y confiera unidad a dichos signos. Los objetos tendrán así unas características ideadas por el diseñador que actuarán con una cierta potencia que debemos actualizar en el proceso de adecuación del objeto a nuestro contexto preexistente. Esa recepción conferirá a ese objeto signo de durabilidad emocional a la que se refiere Norman con sus objetos preciados. El propio Norman nos dirá: no hay duda de que la utilidad y usabilidad son importantes, pero si se las priva del placer, de la alegría y el entusiasmo o de la exaltación
de la inquietud y de la rabia, del miedo y de la ira, realmente nuestra existencia estaría incompleta. Todos tenemos objetos, prendas, libros, etcétera, que probablemente no sean objetivamente los más bellos, pero por el confort que nos aportan no los cambiaríamos por nada del mundo. Se establece aquí una relación emocional de pertenencia o acompañamiento que Lovász ya definió en su análisis de nuestra relación con las cosas. En su ejemplo serán 3 modelos icónicos de sillas que en cada caso nos aportan un nivel distinto de relación. Para Lovász el diseño plantea funciones no solo de uso u operativas, sino que existen 3 tipos de función. Función estética, pretende la satisfacción visual y emocional del usuario. Función simbólica, la que afecta a la imagen del usuario, posición, pertenencia, grupo, etc. Y la función práctica, la relación fisiológica con el objeto, comodidad, etc. Para ello utiliza el ejemplo de 3 sillas muy conocidas dentro de la historia del diseño. La Red and Blue de Ripley de 1919, para la función estética, la butaca Barcelona de Mies van der Rohe y Lily Reich de 1929 para la función simbólica y una silla anónima del periodo Shaker americano del siglo XIX para una función práctica. Cada uno de los objetos sirve muy bien para ilustrar las 3 categorías de función de Lovász, pero sin olvidar que varias categorías pueden convivir en un mismo objeto. Y por otro lado, el tiempo puede convertir en clásicos del diseño más por lo emocional y simbólico, objetos que fueron concebidos principalmente como funcionales. Sirvo aquí el ejemplo del exprimidor MPZ-2 de Braun, diseñado por el equipo de Dieter Rams en el 1972. Un objeto que representa claramente la filosofía de la escuela de Ulm, que a finales de los 50 en Alemania supuso la radicalización de la función y la eliminación de lo artístico en la enseñanza del diseño. De aspecto en principio discreto, frío y fiable, sin una pretensión estética determinada, hoy en día es un objeto exhibido en los museos de diseño como un paradigma que se ha recuperado para la historia perdida de los objetos cotidianos como un icono del diseño, casi a la altura de su antagonista, el de Philipp Starck. El Juicy Salif para la compañía italiana Alessi. Estos 2 exprimidores ilustran de manera clara 2 posiciones a la hora de diseñar, que originan, no olvidemos, diferentes posiciones como consumidor. Por un lado, el objeto casi escultórico, simbólico y emocional, vinculado muy claramente a una estética y periodo con un enorme valor sígnico, tanto es así que ha llegado a simbolizar la propia palabra diseño, aunque casi siempre cuando se utiliza el término en sentido negativo. Enfrente, un objeto eléctrico de corte discreto que indica una función clara y fiable, sin una pretensión o estilo determinado, de sencillo desmontaje en 3 partes para su limpieza. Resulta muy interesante que ambos, aun siendo de periodos distintos, han resultado para sus respectivas editoras, Braun y Alessi, sendos bestsellers que siguen en producción y reedición constantemente. Del objeto de Philipp Starck se realizan ediciones especiales en diversos metales y acabados, reforzando el carácter simbólico de la pieza y una versión de oro de Juicy Salif. Y Braun continúa comercializando el mismo modelo con mínimos cambios prácticamente imperceptibles desde 1972. Estos 2 objetos perteneciendo a la misma tipología, se afronta la cuestión de la forma de manera diferente. Y, por lo tanto, las funciones de Lovász están representadas en distintas proporciones. Cuando hablamos del mayor carácter simbólico de uno de ellos, no lo hacemos en términos de artisticidad, sino que será la experimentación de la forma y la propuesta de inicio lo que haga que la función en el de Starck sea prácticamente análoga. No cabe duda de que a ambos creadores les mueve la curiosidad y la experimentación, pero con un distinto peso de la cuestión de la función en sus planteamientos. Resulta significativo que la inspiración del modelo de Braun y del equipo Rams mira y se proyecta hacia el futuro, minimalismo, simplicidad, concreción, etc., para su inspiración, mientras que el de Starck busca su inspiración mirando hacia atrás en la propia historia del diseño, y en concreto hacia el styling norteamericano de los años 30 y el Art Deco. Tal vez como consecuencia inesperada de esto, pues se supone que el de Starck es el objeto más moderno y radical en intención y forma. El estilo de Rams y el esencialismo de sus proyectos es fruto de homenajes y revisitaciones como referencia por parte del diseño más reciente, siendo el caso de Apple el más evidente, si bien no el único. Jonathan Ive, contratado como diseñador de Apple
por Steve Jobs en los 90, nunca ocultará que su modelo de esencialismo y funcionalidad será siempre el trabajo de Dieter Rams para los electrodomésticos de Braun en los 70. La belleza del objeto artístico es totalmente desinteresada, una finalidad en sí mismo, cuya libertad rehúye toda dependencia exterior, pues, como afirma Kant, lo bello significa objeto de satisfacción sin interés alguno. Pero, por lo general, los productos industriales están concebidos casi siempre como medios que no se reducen a su mera contemplación. Por ello, la belleza del objeto industrial no puede dar la espalda a la funcionalidad. Para intentar concluir con la cuestión de la belleza de lo útil o la belleza en el diseño, es interesante acudir a la cuestión del estilo. Pues está claro que el artista, por ejemplo, persigue tener un estilo propio, manera de hacer reconocible, aquello que reconocemos al ver un Miró, un Klimt, un Picasso, y que indefectiblemente nos remite a un autor concreto. Parece lógica la posibilidad de extrapolar esta idea al diseño, pero de nuevo la cuestión de la función se interpone en una operación que parece en principio tan sencilla. Será muy distinta la opinión de ciertos autores, dependiendo si se consideran funcionalistas o formalistas, ya que el formalista tendrá una actitud en cierto modo paralela a la del artista, mientras que los funcionalistas racionalistas, como por ejemplo el propio Bruno Munari, creen firmemente que el diseñador es un solucionador de problemas y como cada problema es diferente, la solución lo ha de ser necesariamente, con lo cual el autor no debe dejar rastro estilístico en su obra. Lo veremos más adelante con algún ejemplo. Una vez expuestos los conceptos que definen qué es diseño, cómo interpretamos la belleza en el mismo y cómo a ésta le afecta inexorablemente la función, cabe preguntarse, ¿cuál será entonces el perfil del diseñador? El diseñador será un pensador en acción, un solucionador de problemas, de versatilidad, usabilidad, vestibilidad, ergonomía, etc. No será un informático, pero lógicamente debe conocer hoy en día sus herramientas que le facilitan enormemente la labor. No será un ingeniero, pero debe tener la capacidad de colaborar con esta disciplina cuando el proyecto lo requiera. No será un filósofo ni un antropólogo, pero no le han de ser ajenos los problemas y circunstancias del hombre para el que diseña. Con relación a esto, la labor de escucha de un briefing de un cliente es fundamental para la correcta comprensión de aquello que se le demanda solucionar. Ha de dibujar, capacidad de expresión gráfica solemos usar como término, tal vez no como un artista, pero sí de manera efectiva. El dibujo será, en términos de la caverna platónica, la primera cristalización imperfecta de lo que de perfecta pueda tener la idea. Pero sin lugar a duda el dibujo será la herramienta para visualizar ese entorno del mundo de las ideas. Por otro lado, la labor del creador en diseño será casi siempre colaborativa con diversas disciplinas: impresión, ingeniería, materiales, productores, entorno digital, usabilidad, ergonomía, etc., que debe conocer para poder exigir de las mismas siempre lo necesario para el bien del proyecto. Ha de ser profundamente observador de la realidad, escaneador casi. Mi gran virtud, si tengo alguna, es serlo enfermizamente al borde de lo patológico. En los matices y detalles del análisis del problema a resolver reside en muchas ocasiones la calidad del diseño. Los detalles no son los detalles, son el diseño, nos dice Charles Sims. Y en esa observación quizá encontrar esa cabeza de faraón aparecida algunos veranos en un pueblo de Albacete. Como resumen, el diseñador es un creador 360 que ha de adaptar su genio creador y talento a las circunstancias del proyecto en cada caso, y desde el conocimiento y la creatividad aportar la solución idónea al mismo. Veamos ahora cómo la historia del diseño va a transcurrir en una sucesión de periodos en los que forma y función van a alternar su primacía respecto a la creación del hombre y el propio concepto de belleza y utilidad en sus creaciones. Así alternarán periodos o tendencias formalistas o funcionalistas en base a que prime una u otra condición. El dilema, si la forma sigue a la función, funcionalismo, o de si la función sigue a la forma, formalismo, será la ecuación del creador en el diseño en el siglo XX, aunque casi siempre alterna periodos de acción-reacción. Veremos algunos momentos en los que ambos conceptos armonizan y conviven en equilibrio. La evolución de las artes decorativas aplicadas, especialmente desde mediados del XIX, dio origen a algo que necesitaba una nueva definición, pues se alejaba de la artesanía y se erigía como una nueva disciplina de planteamiento. Esta se ocupa de cómo habían de ser los objetos y no de su fabricación directamente, práctica asociada históricamente a la artesanía. Comienza a surgir en este periodo la imagen de un creador que es proyectista,
con una nueva actitud hacia la profesión, cuyo referente más cercano sería el arquitecto, que proyecta el edificio pero no interviene físicamente en su edificación. El diseñador se definirá como proyectista y no como hacedor, y su labor será creativa e intelectual. El diseño comienza a ser, por tanto, algo nuevo y distinto. Antecedente de todos los modernismos europeos será el movimiento Art and Crafts de William Morris, alma de este movimiento, como decimos, con John Ruskin. Morris fue diseñador, impresor, escritor, activista, poeta, político. Su principal intención, cambiar la vida y cultura de todos a través de la calidad de los objetos. Veremos que habla de calidad estética y material. Como activista político crea un sindicato socialista y, preocupándose por las condiciones de vida y trabajo en plena revolución industrial, le aterra la degeneración de la calidad de los objetos producidos en serie. Art and Crafts constituye la base estética sobre la que surgen estilos posteriores como serán todo lo que llamamos modernismos, Art Nouveau, Secesión vienesa, la Escuela de Glasgow. Desde su actitud romántica mirará al pasado británico, la artesanía, las leyendas, el gótico, etc., y será el primer neo de la historia. Será el momento, por otro lado, en el que se funda el Victorian Albert como primer museo de artes decorativas, que todavía no de diseño. Sin embargo, en el mismo panorama de la revolución industrial, un autor alemán verá las posibilidades del doblado de la madera por medio del vapor y la presión y conseguirá la patente de este sistema para producir una de las sillas más populares de la historia, la silla número 14 o silla de café vienés de Michael Tonet. Será pionero en enviar la silla desmontada, hacer catálogos de producto, mover sus fábricas al lugar en el que está la materia prima. Conocidos como Modern Style, Jugendstil, Art Nouveau, Modernismo, Estilo Floral, Liberty, etc., desde la última década del 19 hasta finales del 20, van a inundar la arquitectura y las artes decorativas europeas. El déco de los 20 parte de inspiraciones similares, pero es facetado y geométrico, en cierto modo influido por sus coetáneos los cubistas. Tendrá una variante lujosa y excesiva, la de Ruhlmann, por ejemplo, pero también una rama más depurada y esencialista en el trabajo de Eileen Gray o en los carteles de Cassandre, que comparte intención y formas con el primer Le Corbusier. Chanel, su obra y su mítico perfume resumen la esencia formal del Art Deco de los años 20. Como en todo intento de historia, cabe decir que los movimientos no son estancos ni cortes radicales en el tiempo, pues vemos que, por ejemplo, en el ámbito entre 1900 y 1933, conviven Deco, Bauhaus, De Stijl, Deutsche Werbung y Wiener Bestatting, en algunos casos compartiendo algunos puntos de su ideología de diseño e incluso algunos de los personajes claves de cada movimiento. En algunos momentos conviven intenciones estéticas completamente antagónicas, como pueden ser Bauhaus y su propuesta racionalista, que será el germen del estilo internacional con el final de los modernismos, y el auge del Art Deco, de vocación ornamental y decorativa y sin pretensión socializante o ideológica alguna. Conviviendo con el final de los modernismos, con el Art Deco de los años 20 como últimos coletazos del formalismo europeo. La Wiener Bestatting y la Deutsche Werbung, ambas coetáneas en el primer decenio del siglo XX y ambas germen ideológico y estético de lo que será la Bauhaus. Serán dos asociaciones de productores y artesanos que comienzan, sobre todo la Werbung alemana, a producir ya industrialmente. Dentro de la Wiener Bestatting, que geometriza ya la forma y comienza a primar la función, Joseph Hoffmann y Koloman Moser serán autores que simplifican ya enormemente sus creaciones dentro de la arquitectura y el diseño de productos. Y estos se venderán incluso en la tienda de la propia Wiener Bestatting en la Quinta Avenida, que abre en la Quinta Avenida de Nueva York. Se da un hecho que fractura definitivamente el mundo antiguo. A ver, que me pierdo. Y así bebo, perdón, y me encuentro. Sí, se da un hecho, que fractura definitivamente el mundo antiguo y el mundo moderno dentro del diseño, pues es el arquitecto Adolf Loos, austriaco, pronuncia una conferencia que va a llamar Ornamento y Delito. En 1908, en su primera versión, luego es publicada como libro en 1912. Pone con ello la primera piedra de la conciencia anti-ornamental moderna,
que acabará cristalizando en el estilo internacional en la arquitectura y en el racionalismo funcionalista en el diseño. Otro día les contaré, si tenemos tiempo, el Affair, y si no lo buscan por ahí, que es muy divertido, de Adolf Loos, que era un profundo racionalista, y cómo se enamora perdidamente de Josephine Baker, la Venus de Ébano, la bailarina de los años 20 de París, y le regala como enamorado racionalista el proyecto de una casa. Es una historia preciosa, pero no tenemos tiempo. Sobre este primer peldaño de Loos, la Bauhaus, de 1919 a 1933, fundada por Gropius, la gran escuela de diseño, arquitectura y arte que preconfigura a través de sus maestros y alumnos, como decimos, el movimiento moderno y el estilo internacional, proponiendo una depuración formal e imponiendo la racionalidad tanto en la configuración de los propios objetos como en la aplicación de esta a los procesos industriales. Bauhaus basará su teoría del color, la forma, etc. en el estilo holandés y en el constructivismo soviético, y por sus aulas pasarán como profesores lo más granado de la vanguardia europea, Paul Klee, Kandinsky, etc., etc. La Bauhaus terminará sus días ahogada y perseguida por el ascendente gobierno nazi, que llegó a llevar en su programa electoral el cierre de la escuela. Los motivos son obvios: modernidad, política y, no olvidemos, raza, pues había un importante número de profesores y alumnos judíos en la escuela. Con un pie en el déco de los años 20 y la vista puesta en el futuro del movimiento moderno, surge Le Corbusier, personaje que por calado es un tema en sí de la arquitectura y del diseño, un tema aparte, ¿no? Es en esta disciplina siempre apoyado por Pierre Jeanneret y por Charlotte Perriand. Como arquitecto del movimiento moderno, pero menos impositivo y radical, surge la figura de Alvar Aalto, padre del organicismo nórdico, que es menos dogmático y más cálido que sus coetáneos de la Bauhaus. Su obra se va a desarrollar en un nuevo material que revolucionará los procesos de producción, la madera laminada, que permite conformar la estética que como organicista persigue. Discípulos de Alvar Aalto serán los nórdicos Wegner, Jacobsen, Saarinen, Birkala, hasta llegar a IKEA, que se funda en 1943. Este mismo periodo de radicalización del concepto de forma como elemento secundario respecto a la función en Europa, en Estados Unidos se produce un recorrido inverso, en pos de fomentar el consumo a través de la exuberancia aerodinámica de la forma en lo que se dio a llamar el styling norteamericano. Tras el crack del 29 será el diseño y la profusión del diseño cosmético, como dice Rosa María Torrent, o diseño opaco, como hemos visto en otra autora, el que se ocupe de reactivar el consumo, creando la primera oleada del American Way of Life, con personajes como Raymond Loewy, curiosamente un francés. Esto es muy curioso en la historia del diseño, el que va a conformar la estética de la estética norteamericana, ¿no? Y la forma aerodinámica, que será el streamline, edificado formalmente sobre los restos o las cenizas del Art Deco, que en Estados Unidos será el moderno. Conceptos como último modelo o obsolescencia programada serán algunas de las perversas herramientas que utilice esta tendencia ultraformalista. El styling será sustituido paulatinamente tras la Segunda Guerra Mundial por el Mid-Century Model, que admira el trabajo europeo de Alvar Aalto de los años 30. Charles Eames, Noguchi, Bertolla, Nelson, lo que se ha dado en llamar el Mad Men Era. La madera laminada de su maestro, pero sobre todo las primeras fibras de vidrio y plásticos, permiten que el color florezca en el mobiliario por primera vez en la historia. Probablemente este sea el periodo más equilibrado en cuanto a la convivencia o equilibrio entre forma y función en la historia del diseño. Esta es la mítica Cheslon que en su primer prototipo diseñan para su íntimo amigo el director de cine Billy Wilder. En su vertiente gráfica será el naif norteamericano, Lester Bill, Paul Rao o Saul Bass, etc., que simplifica las formas bajo la influencia de los maestros de Bauhaus que desembarcan en Estados Unidos en instituciones como el Black Mountain College o la Escuela de Cranbrook, irrigando sus teorías al otro lado del Atlántico como consecuencia de su ida de Alemania en los años 30 en lo que se ha dado en llamar la diáspora de Bauhaus. En paralelo y con características similares se produce la explosión del Bell Design,
italiano, apoyado por la industria del país, que será uno de los músculos del mismo hasta nuestros días. Con Castiglioni y Ponti a la cabeza, Italia será la gran potencia tanto en talento como en industria y productoras, así como en autores, Capellini, Magistretti, etc. Nos encontramos en este periodo con los grandes nombres del diseño escandinavo que ejercen en Estados Unidos, herederos de la modernidad basada en la tradición vernácula ideada por Alvar Aalto y terminando en los años 60 con la llegada del pop y el Space Age, o diseño espacial, donde la forma orgánica y futurista alcanza su cenit apoyado por los nuevos materiales. La nueva racionalidad y el estricto funcionalismo de la escuela de Ulm de los años 50, donde desde una cierta conciencia ideológica y estética con la Bauhaus va un paso más allá y acaba por desvincular completamente diseño y arte, y por lo tanto la pedagogía de este último. El movimiento gráfico que en paralelo Baúl plantea en los años 50 una nueva vuelta de tuerca en la racionalidad será la nueva tipografía o movimiento suizo con Müller-Brockmann y su sistema de retículas a la cabeza. Y por reacción a esta, aquellos que integran los movimientos estéticos que se plantean en torno a premisas de diseño pop, la posmodernidad y el diseño radical o antidiseño que desembocará en la variada propuesta conceptual y matérica que representa el diseño de los años 80. Este es el caso de la estética que en los años 70 defenderá el diseño posmoderno, que con el grupo de Memphis a la cabeza cristalizará en una tendencia denominada antidiseño, que promoverá el aspecto decorativo y superficial de los objetos y, sobre todo, se alza en una cruzada ideológica principalmente para derribar todos los principios del movimiento moderno, Bauhaus y todas las vanguardias que establecen, digamos, esa dictadura estética del funcionalismo y el racionalismo, defendiendo el objeto sin más pretensión que la estética y la diversión, replanteándose al extremo el concepto de función y militando en estéticas como el kitsch. Otros colectivos militantes de antidiseño o diseño radical serán Archigram, Archizoom, Superstudio o Alquimia, liderados por personajes tan importantes como Sottsass, Mendili, De Lucchi, que se convertirán en los grandes teóricos del diseño italiano en los años 80. Con los 80, Stark a la cabeza supone el cenit del diseño espectáculo, mientras que la última década del siglo XX y la primera del XXI han producido un movimiento general, siempre hay excepciones, hacia una visión del diseño ciertamente más pragmática, pero sin renunciar a la creatividad y a las posibilidades expresivas del diseño, ha supuesto una desaceleración y una declinación del concepto del diseño espectáculo, como los que tenemos en pantalla, que son Jasper Morrison y Naoto Fukasawa, por ejemplo, ¿no? Las propuestas más destacables y de mayor éxito a partir de 1990 serán aquellas que equilibren forma y función de una manera armónica y que establezcan un balance estético entre las funciones simbólicas y connotativas del producto y la forma denotativa que lo contiene. Algunos ejemplos relacionados con lo que empezaba contando al principio de la charla son los del trabajo de Ronan y Herman Morellet, que son objeto de mi tesis doctoral, y que van a hacer un replanteamiento, ¿no?, de lo que hemos llamado en estos 20 años de este siglo el diseño silencioso o el diseño discreto, ¿no?, que huye un poco de ese concepto de espectáculo que veíamos. Hasta aquí mi visión y la idea del diseño, y un breve repaso de lo que nos ha traído hasta aquí. Para terminar, me gustaría no olvidarme de mis alumnos y de cómo todo lo que aquí expuesto con idea de diseño puede cristalizar en un proyecto pedagógico con un par de ejemplos muy rápidos en los que intento provocar su creatividad adoptando el rol de cliente. Briefing. Construir una zapatilla de tu elección y sin ayuda de soporte digital construye una escena que en sí sea la base del cartel publicitario para la marca. La primera opción está realizada con varios cientos de alfileres e hilo de color. El segundo ejemplo está realizado con 9 capas de papel y un cúter que veremos ahora. Este ejercicio pretende demostrar que con una gran idea y algo de habilidad el creador visual puede aportar brillantes soluciones Este es otro ejemplo del que se hablaba, es cartulina, 9 cartulinas de color, con 9 planos de corte, y este es el cartel. Otro buen ejemplo para terminar.
Briefing. Construir un cubo de 20 centímetros de arista que debe albergar al menos una función. Elegir uno de los temas propuestos. En este año que promovemos varios temas, pues uno de ellos, el elegido por esta persona, es 60 años de rodaje de Psicosis. La función, un soporte de cuchillos para cocina. El homenaje a Psicosis está ahí. Este trabajo nos demuestra que la obra funcional puede acercarse a la pretensión artística y que un objeto de uso puede albergar cierta poesía. La autora consigue mágicamente que Janet Leigh vuelva a gritar bajo un mar de cuchillos suspendidos. No les entretengo más, que nos estamos metiendo ya en la franja de la merienda-cena. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pues como decía al principio de la charla, creo que será mucho más interesante que el rollo que les he metido. Pero ustedes dirán. Pues, no sé, ¿por dónde puede ir el futuro del diseño? ¿Es más estética que funcionalidad? Pues el panorama contemporáneo, que es donde más o menos termina mi tesis, en el año 17, es un panorama muy, muy plural. Es decir, destacando estos autores que yo he nombrado al final, que son los que he estudiado durante 5 años, en realidad hay una tendencia que sí que tira a eso que llamamos slow design, es decir, un diseño mucho menos pretencioso que el ochentero de los Stark, Arad, Rashid, etc. Y luego, por otro lado, lo bueno o lo interesante que tiene este momento que vivimos es que cabe cualquier posibilidad, ¿no? Hay un ejemplo muy extremo que sigue siendo bastante participativo, digamos, de lo que llamamos el art design, que es un término bastante interesante en los últimos 10 años, es el diseño holandés. El diseño holandés ha creado sus propias escuelas, ha creado su propia manera de diseñar y ha creado su propio cliente, curiosamente, y ha revolucionado el panorama del diseño mundial en los últimos 15 años. Y es muy experimental y es muy artístico. Hay un proyecto muy bonito, hay un personaje que se llama Martin Bass, que es alumno del sitio que a mí me parece más maravilloso del mundo y conozco bastante bien para estudiar diseño, que es la Eindhoven Design Academy. Su proyecto TFG, su final de carrera, fue coger iconos de la historia del diseño que acabamos de ver y echarlos al fuego. Parar ese fuego, que es un sistema que se llama ebolizar, que se utilizaba en los muebles antiguos para que parecieran de ébano, y era quemarlos y apagarlos a tiempo. Pues Martin Bass hace todo su proyecto de final de carrera y luego una productora holandesa maravillosa que se llama Moy produce estos muebles y puedes comprar unos muebles a medio quemar, son todos negros, da igual que sea la silla de River que una de los Sims. Entonces es un planteamiento de pieza que está en el límite, en ese límite frontera, o tensa la goma, si es que establecemos esa frontera, entre ser expuesta en una galería de arte en un museo o estar en un salón de una casa. Entonces, te hablo de dos extremos. Y luego, por otro lado, el ejemplo de todos los herederos del trabajo de Dieter Rams, es decir, lo que está haciendo Jonathan Ive desde hace 20 años en Apple y que ha configurado el aspecto que tienen todos los ordenadores, sean o no sean Apple, ahora todos se parecen a un Apple. Es algo que ha sucedido, por ejemplo, con el televisor. Todos los televisores, si vais a MediaMarkt, es un objeto que ha desaparecido del mundo del diseño porque son iguales. Son negros, planos y aburridos. Depende de los Ks y las pulgadas, pero no hay ninguna diferencia. Es un objeto que se ha desmaterializado en el mundo del diseño. Justamente mis diseñadores de tesis, Cronan y Herman Burelet, son los únicos que en los últimos 15 años han diseñado un televisor que ha vuelto a ser volumétrico, mínimamente porque es una Smart TV, pero han cogido la forma se llama Serif, si lo buscáis luego, y han cogido la forma del perfil de una I con serifas, y ese es el perfil extrusionado de la televisión. Y está en MediaMarkt, o sea, se puede ver. Han introducido el color, es un televisor que se objetualiza otra vez y tiene 4 patas en vez de colgarse de la pared como un objeto casi anónimo. Han introducido un elemento de tela que tapa todos los elementos de USB y HDMI que tienen un objeto por detrás. Bueno, es un planteamiento distinto, digamos al silencio máximo, al escándalo más insoportable. Yo creo que un poco en paralelo a lo que sucede en el mundo del arte, tenemos la virtud o la suerte de vivir un momento bastante plural, ¿no? Y el objeto mueble ebolizar
sirve en una casa, Sí. sigue agonizada, Sí, sí, está medio quemada. se para el fuego a tiempo, se estabiliza, se barniza Afecta solo a la cáscara, sí. Se empieza a craquelar, se craquela el barniz, paras eso y es un objeto que no hace falta pintar de negro porque ya es negro. la estructura se mantiene. Se mantiene la estructura. Es muy interesante el proyecto porque algunos, claro, hay por ejemplo una silla Tonet, una número 14 de Café Vienes y está quemada. Entonces, si se te va la mano, quemas algunas de las partes que son estructurales, con lo cual no se puede usar. Entonces, pero bueno, está en ese límite de los objetos. Y en este panorama, España no... Bueno, no quería daros más la brasa de una hora, pero hay mucha gente sobre la que hablar. Hace un ratito hablábamos, hay personajes muy importantes en el diseño español que son estrellas internacionales. Nombraría dos, una es Patricia Orchiola, que es la directora creativa de Casina, de la marca italiana, arquitecta educada con Castiglioni en Italia y en el Politécnico de Milano, y luego Jaime Ayón. Jaime Ayón es un diseñador madrileño que se ha convertido en un trabajo de 15-20 años, una auténtica estrella mundial. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que leía de Munari, Jaime sí que es el trabajo de Jaime Ayón es muy localizable, es decir, la cuestión del estilo que leía hace un rato sobre si el diseñador debe o no debe tener estilo, en Jaime está claro que es muy reconocible un objeto suyo, tiene una estética, unos personajes, una cosa como lúdica a la hora de plantear el diseño, que en cierto modo casi circense, es el trabajo de Jaime Ayón, pero ha conseguido realmente ser una estrella del diseño en muy, muy poco tiempo, ¿no? ¿La arquitecta cómo se llama? Patricia Orchiola. Gracias. Entiendo que el diseño es producto de la inteligencia y la creatividad humana. Mi pregunta es... El bueno. ¿Y el malo? El malo de inteligencia, ¿no? Pero... Bueno, sería discutible. Mi pregunta es, ¿qué papel juega hoy día la inteligencia artificial? Una pregunta muy interesante. Mira, hablaba con Luis, que es exalumno mío de la universidad, hace un ratito. Pues es un problema que desde literalmente hace un año, porque en febrero tuvimos la primera conferencia cuando explotó este tema y se difundió los chats GPT y muchas otras cosas. Al final yo creo, y he consultado con gente que sabe bastante más que yo de este tema y tiene mucha más experiencia, creo que al final no deja de ser una herramienta. Y creo que es una herramienta que con inteligencia natural se puede utilizar muy bien y puede ser muy útil. Y puede acelerar ciertos procesos o partes del trabajo. Pero yo personalmente, por quitarle el miedo a los jóvenes diseñadores, y yo no soy diseñador, creo que no va a acabar ni con la creatividad ni con las ideas. De hecho, lo comentaba con Luis hace un rato, todo lo que surge en cuanto a lo visual, Antonio seguramente le habrán llegado cosas también como diseñador, todo lo que surge ahora es que tiene un tufo bastante artificial, nunca mejor dicho, y todo tiene como el mismo estilo, la misma mano, el mismo aspecto, con lo cual nada más verlo es que no hay que investigar mucho, ¿no? Ahora estamos en una labor un poco científica o policíaca y es descubrir si los alumnos nos presentan propuestas, pero ya te digo yo que si no tienen la inteligencia natural no saben ni siquiera manejar la inteligencia artificial, porque depende también mucho de lo que le pidas, yo creo, ¿no? de los prompts estos, ¿no? Depende de la persona, evidentemente. Y de la persona que lo maneje. Entonces, bueno, yo creo que es una herramienta como el ordenador, como la gubia para el carpintero, como... De momento, veremos a ver el futuro cómo va. Cómo veremos, funciona. sí. Gracias. ¿Más cosillas? A ver, Pableto. A ver, partiendo de la base de mi nula formación en esta materia, ¿de acuerdo? Me gustaría saber cuál es tu valoración sobre el estilo horizontal que has puesto en una de las diapositivas. ¿Qué función le ves a ese diseño, si es que lo es, para ti? ¿Cómo lo valorarías tú desde el punto de vista del diseño, que es el objeto de la charla? Bueno, diré que sé de moda tampoco como tú. Pero, no, lo ponía como ejemplo porque Víctor y Rolf son dos diseñadores muy buenos, muy importantes y suelen ser bastante provocadores. No me acuerdo dónde estaba la imagen, da igual, pero bueno, todos saben de lo que hablo. Eso es. Entonces es una colección de 2023 donde realmente lo han hecho desfilar modelos con las piezas exentas, endurecidas, barnizadas y armadas casi como transportando, como veis en la imagen.
Realmente lo ponía adrede en la presentación porque literalmente, aún en esta posición tan artística, podríamos decir, tan provocadora, tan exagerada, tan incluso desde el punto de vista de la función inútil, ahora que no me oye nadie, estos chicos son diseñadores de moda, no son artistas plásticos, no son escultores, no hacen instalación. Entonces, desde la conciencia que ellos crean un vestido para una pasarela. ¿Qué pasa? Que tensan la cuestión del uso y la función a un lugar tan lejano que al final realmente es un modelo que pasea un vestido con un concepto casi escultórico, pero en realidad yo creo, o sea, para mí no hay ninguna duda. Hace años estuve sobre la cuestión, además es bonito porque Antonio en la presentación decía si era lo mismo, si no lo era, y hace años en una conversación con un amigo mío, antropólogo y demás y tal y cual, me quería convencer de que eran lo mismo, que el diseño tal, que el arte, que no sé qué, y entonces estábamos en el periodo justo de lanzar la carrera de diseño en la universidad, entonces yo le dejé hablar, digo, sí, muy bien, ¿cuántas carreras tenemos? 2. Una, ¿cómo se llama? Bellas Artes. La otra, ¿cómo se llama? Diseño. No hay más preguntas. Quiero decir que para mí está claro. Que hay concomitancias, que hay paralelismos, que hay lugares frontera, que los podemos tensar, romper, que el objeto puede ser casi inútil. Pero si lo creo con la conciencia de estar creando un diseño, aunque la usabilidad de la función sea mínima, creo que esa actitud como creador es la que yo creo define claramente que soy una cosa o la otra y el producto de lo que yo hago es una cosa o la otra. No sé. La otra pregunta era relacionada con la que ha hecho el señor anteriormente, relacionada con la inteligencia artificial. Últimamente se están dando muchos, por lo menos yo he visto ya bastantes, incluso uno aquí ayer, precisamente en Toledo, carteles, incluso institucionales, que se han desarrollado con inteligencia artificial. Y eso, ¿qué manera o qué grado de afectación puede tener en el profesional del diseño? Sí, sentido, ¿no? Es justo lo que decía, que creo que es a lo que te refieres, porque lo vi así de pasada en Instagram ayer, y es lo que te digo, es que tiene un tufazo que es que parece y es, ¿no? O si no es, está retocado sobre algo que tiene el origen de la inteligencia artificial. Pues hombre, a mí me parece que entra una cuestión ética también importante, pero como en el diseño antes de la inteligencia artificial, es decir, la cuestión de que los trabajos sean originales, propios y tuyos y no sean copias, apropiaciones o robos, literalmente, del trabajo de otras personas. Esto es la cuestión de diseño de mobiliario y demás, parece que está cubierto por patentes, registros y demás, pero probablemente en el mundo del diseño gráfico es territorio comanche, o sea, no hay más que a ver Pinterest y empiezas a ver cosas y esto se parece a esto y esto es un refrito de lo otro y demás. Sí, lo vi el otro día y me parece que que huele a eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que también educamos el ojo a darnos cuenta, no solamente digamos los profesionales, y yo creo que el público en general va a empezar a darse cuenta de que hay muchas cosas que sospechadamente se parecen entre ellas, ¿no? Y es que vienen del mismo lugar, ¿no? ¿Crees que el público en general está capacitado para darse cuenta y diferenciar algo hecho por inteligencia artificial, algo hecho por un diseñador profesional? Ahora probablemente no, pero con el tiempo, si no evoluciona la calidad de los objetos que se están creando, carteles, gráficas y demás, probablemente sí, pero no lo sé. Más cosillas. Mira, Elena y Luis. Dime, Elena. Venga, Luis. Lo primero, en base a esto, también la función es importante, pero preguntaba primero, la función realmente de una pasarela, ¿cuál es? Porque a lo mejor no es que la prenda sea visible, sino que sea llamativa y que abra portadas. Entonces, yo sí que lo considero diseño de pleno, aparte de la moda, es el área en que estoy, porque al final la función la cumple completamente. Pero hay que plantearnos qué función es la tecnología del hacha y el iPhone. ¿Cumple su función? Sí, ¿por qué? Entonces tiene una función. Y la pregunta que hacer es... Perdona Luis, porque si no se me olvida. Lógicamente es cosas que creo que hemos hablado en clase durante mucho tiempo y es eso, es que este tipo de marcas, estos eventos son la función, entre comillas, no es tanto hablar de la vestibilidad o no de este objeto, sino que realmente es imagen de marca. Es decir, los grandes eventos de moda al final muestran cosas no vestibles, pero al final te van a vender realmente la colonia de Victor y Rolf o de Chanel o de muchas otras marcas, ¿no? Incluso más estrambóticas. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo veis el diseño, ya no tanto con la IA, sino con la otra gran puerta que se abrió hace 1 año y medio, que era pasar la convertida, y que es el mundo de la realidad aumentada, también virtual?
Fíjate, eso me interesa más. Yo creo que la realidad aumentada creo que es mucho más utilizable para vosotros como diseñadores jóvenes, incluso para artistas. He visto cosas flipantes en las cuales de repente, no solamente con las gafas, sino con dispositivos, ¿no? Y creo que eso tiene muchas posibilidades, muchas posibilidades. Me parece que eso es más que una herramienta, me parece que es un campo de investigación. De momento a mí la otro de lo que hablamos, la inteligencia artificial, me parece simplemente una herramienta o un atajo. Lo otro creo que es mucho más interesante de lo que hablas. Elena. Tú has dicho en un momento que cuando el usuario entra en contacto con el objeto diseñado, que hace como una media entre su funcionalidad y su formalidad o su funcionalidad y su belleza. ¿No crees que hay una tendencia entre los usuarios a desajustar esa media y que ya sobre todo por la influencia del diseño y todo el ámbito de la propaganda o pues muchas veces se sacrifica la funcionalidad en pos de la funcionalidad del eslogan, de la propaganda o del anuncio y haces uso de cosas que realmente no se ajustan a esa media entre el funcional simplemente porque es una marca o porque es un diseño, aunque no sea ni tan cómodo ni tan funcional. A ver, el ejemplo que ponía pueden ser ejemplos un poco más tontos, ¿no? El ver realmente elementos que te pueden interesar, que te pueden estéticamente observados, te pueden parecer agradables, maravillosos, tal, y luego resulta que es que no son usables, no son funcionales, con lo cual, por eso decía, se me ocurrió la metáfora de que hacemos media entre lo bonito, lo bello que es, lo atractivo que me resulta y luego lo inútil que me resulta o lo desagradable que es. La experiencia que hemos tenido todos con un tirador de la puerta de un coche o donde está puesto no sé qué en un lugar que piensas, ¿cómo se le ha ocurrido a alguien? Eso es experiencia de usuario muy dura. Utilizamos mucha experiencia de usuario para todo el tema web, interfaz y demás, pero en realidad yo lo utilizo bastante como experiencia de día a día de cosas que realmente están mal pensadas, mal diseñadas. Y luego, sobre lo que dices también, pues creo que hay bastante, ¿no?, de lo que es la conciencia del objeto signo, del objeto símbolo, del objeto de pertenencia. El ejemplo del iPhone que decía con mis alumnos es justamente ese a veces, ¿no? Y es confundir la belleza estética con la belleza funcional, que como digo, creo que están contaminadas en cualquier objeto que llamemos diseño. Y luego también la cuestión simbólica, como decimos, de pertenencia, es decir, la cuestión de aspecto. Hay un término que a mí me encanta de una tía que se llama Rosalía Torrent, que es la mejor historiadora del diseño industrial en España, y tiene un término para todas las tendencias, digamos, en diseño que se ocupan de la cáscara o del aspecto, pero no de la función, o sea, no mejoran. El ejemplo es el styling norteamericano. Raymond Loewy en los años 30, esos coches de 6 metros que parecían aviones, pero que en realidad llevaban el mismo motor que el modelo de 2 años antes. No habían mejorado nada, entonces la gente quería comprarse el último modelo y es un invento de esa época. Y ella utiliza el término de diseño cosmético para aquel que solamente se ocupa de la cáscara, es decir, que solamente hace objetos más atractivos que queremos comprar. Esto, en cierto modo, también, si volvemos a lo de los móviles, sin ser mi especialidad, pues es un poco el tener un móvil que te funciona perfectamente, pero quieres el 14 porque es que resulta que es más guay. Pero resulta que te sirve absolutamente para lo mismo, haces unas fotos bastante parecidas, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí la cuestión, ¿no? También el diseño publicitario tiene mucho que ver. Sí, y toda la tendencia bastante hortera, ahora que no me oye nadie, del maxi logo, ¿no? Ese polo de Ralph Lauren que al final vas tú montado en el caballo más que el caballo en ti, ¿no? Entonces, no sé, es una cosa que a mí me molesta bastante, ¿no? Pero que en los últimos años ha ido exagerando. Hay algunos chistes gráficos ahí de como algunos logos o el cocodrilo de Lacoste, ¿no?, te da la vuelta al cuerpo, ¿no? Cuando simplemente era un signo que indicaba una marca, ¿no? Pero en toda la cuestión de pertenencia y en antropología y sociología hay bastante escrito sobre la cuestión de por qué queremos llevar unas gafas y si nos tapa la marca no queremos llevarla, ¿no? Que no sé si es un poco por dónde va el tema, ¿no? De los maxi logos y ese tipo de cosas, sí. Pero bueno, ¿más cosillas? Pues nada, muchas gracias a todos.